Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco bomba. ¿Kerem enamoradísimo? El mensaje oculto a Ande que nadie vio en Bombay. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su rinconcito favorito para todo lo relacionado con las series turcas. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos de vuelta por AQU. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a analizar un momento que causó Superíndice 3 un revuelo total en las redes sociales y que involucra a dos de las estrellas turcas queridas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Rense porque vamos a desentrar más menos a un supuesto mensaje oculto que Kerem le envió Superíndice 3 a Hande durante la premiere de una película en Bombay. ¿Se imaginan? Bombay, lejos de Turquía, donde las CU maras captaron algo que muchos interpretan como una declaración Superíndice 3N indirecta. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. AQU encontrar URN análisis de sus series favoritas, noticias frescas del mundo del espectáculo turco y muchas sorpresas su que hagan clic en el botón Superíndice 3N de suscripción Superíndice 3N. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y du copyright mosle la bienvenida a los nuevos miembros de esta familia turca adicta. Ahora vamos al grano. El evento en cuestión Superíndice 3N fue la premiere de una película en Bombay a la que Kerem asistió Superíndice 3 como invitado. Obviamente todas las miradas estaban puestas en con diéresis copyright L. Kerem, como siempre, luciendo impecable, carismático y según muchos, con una mirada particular. Una mirada que algunos interpretaron como aún más menos oranza, otros como melancolía, y la mayoría como en enamoramiento. ¿Pero por qué copyright tanto alboroto? Bueno, resulta que durante la alfombra roja los reporteros le preguntaron a Kerem sobre sus proyectos futuros, sobre su vida amorosa, como siempre. Y en medio de una respuesta aparentemente copyright rica, Kerem soltó Superíndice 3 una frase que encendió Superíndice 3 todas las alarmas. Dijo algo así como, estoy enfocado en mis proyectos, pero el amor del amor siempre encuentra su camino. A veces los caminos nos llevan lejos, pero el corazón Superíndice 3N siempre sabe a du Superíndice 3 de pertenece. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Es como si estuviera leyendo un guión de una serie romántica, pero no. Era Kerem, en la vida real, hablando sobre el amor. Y claro, inmediatamente todos pensaron en Hande. La teoría principal es que esta frase, aparentemente inocente, era en realidad un mensaje codificado para Hande. Un mensaje de que a pesar de la distancia física y de los rumores que los han rodeado desde su separación Superíndice 3N, su corazón Superíndice 3N sigue pensando en ella. Pero, ¿es esto posible? ¿Es real? Bueno, vamos a analizar algunos detalles que podrán apoyar esta teoría. En primer lugar, la elección Superíndice 3N de las palabras. El corazón Superíndice 3N sabe a du Superíndice 3 de pertenece, es una frase bastante romántica y personal, no algo que diruas casualmente en una entrevista. En segundo lugar, el contexto. Kerem sabía perfectamente que su respuesta iba a ser analizada al milímetro, y aún eligió Superíndice 3 decir eso. Podría haber dado una respuesta neutral, evasiva, pero no lo hizo. En tercer lugar, la mirada. Su copyright suena un poco loco, pero la mirada de Kerem mientras decua esta frase era intensa. Era como si estuviera mirando a Trabu copyright S de la CU Mara, directamente a Hande. Ahora, antes de que me digan que estoy viendo fantasmas donde no los hay, quiero aclarar que esto es solo una teoría, una interpretación Superíndice 3N de un momento muy específico. Nadie sabe con certeza qué copyright estaba pensando Kerem en ese momento. Pero como fanáticos de las series turcas y de las historias de amor, no podemos evitar especular y más menos con una posible reconciliación Superíndice 3N. Para entender por qué copyright esta teoría ha generado tanta expectación Superíndice 3N, tenemos que recordar la historia de Kerem y Hande. Ellos se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Cam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 mundial, y millones de fans alrededor del mundo los apoyaron y los amaron.
Senu con diéresis al capm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en Italia, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con una personalidad peculiar. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja, y como ya se imaginan, esa relación superíndice 3n falsa termina convirtió copyright 2 en algo real. La serie es una mezcla perfecta de humor, romance, drama y paisajes hermosos. Fue uno con diéresis copyright cito rotundo gracias en gran parte a la química palpable entre Ande y Kerem. La serie de Geu copyright nero comedia romántica catapultó superíndice 3 a la fama internacional a ambos actores. Moore se ayudó de la trama en su, que es bastante clásica, la frescura de los diálogos y la interpretación superíndice 3n natural de los protagonistas lograron conectar con un público global. Y claro, el hecho de que su amor traspasara la pantalla alimentó superíndice 3 a un mood de ese el fanatismo. La serie terminó superíndice 3, pero la relación superíndice 3n de Kerem y Ande continuó superíndice 3, para deleite de sus fans. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales en redes sociales, y parecua que su amor iba a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright ese de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de diferencias irreconciliables, y finalmente, la triste noticia, Kerem y Ande han terminado su relación superíndice 3n. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que esperaban verlos juntos para siempre. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocados en sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado otras series exitosas como Bombay Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Jico donde interpreta a una fiscal con doble personalidad, un papel totalmente diferente a lo que habíamos visto de ella antes. Esta serie de Geu copyright nero thriller psicólogo superíndice 3 Jico demostró superíndice 3 la versatilidad de Ande como actriz y le permitió superíndice 3 explorar facetas oscuras y complejas. La trama, intrigante y llena de giros inesperados, la alejo superíndice 3 de la imagen de chica dulce que tenua en Senu con diéresis al capm, consolidu, dola como una de las actrices importantes de Turquía. En Bombay Kabiri, Ande comparte protagonismo con Burak Deniz, con quien ya ha trabajado en el pasado. La química entre ellos es innegable, y aunque la serie no ha tenido el mismo impacto global que Senu con diéresis al capm, ha sido un con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía. Por su parte, Kerem también copyright N ha estado trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Recientemente lo vimos en la serie Eflatun, donde interpreta a un foto superíndice 3 grafo ciego que se enamora de una joven que trabaja en una floristería. Copyright Ironua. Una floristería como en Senu con diéresis al capm. Esta serie de Geu copyright nero drama romántico le permitió superíndice 3 a Kerem mostrar una faceta sensible y emotiva. El papel de un hombre ciego representó superíndice 3 un desafío actoral importante, y Kerem lo superó superíndice 3 con creces. Eflatun es una historia de amor diferente que explora temas como la discapacidad, la superación superíndice 3n personal y la importancia de ver de las apariencias. La serie ha sido elogiada por la crítica por su sensibilidad y por la interpretación superíndice 3n impecable de Kerem. Además de estos proyectos, ambos han estado involucrados en varias campañas menos publicitarias y han asistido a eventos internacionales, como la premiere en Bombay a la que asistió Kerem. Y es precisamente en este evento donde surge la teoría del mensaje oculto. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿es real? ¿O es solo nuestra imaginación superíndice 3n? La verdad es que no lo sabemos. Pero como fanáticos de las series turcas, nos encanta creer en las segundas oportunidades, en los amores que superan la distancia y el tiempo, y en los mensajes ocultos que solo el corazón superíndice 3n puede descifrar. Para agregar un poco de contexto sobre el furor que generan las parejas de las series turcas, podríamos hablar de otras parejas IQ superíndice 3nicas que también copyright N llevaron su amor de la pantalla a la vida real, como Burak Uzu Foybit y Fariye Ebsen, que se conocieron durante el rodaje de la serie U con diéresis al QU, y ahora es tú, N casados y tienen hijos. U con diéresis al QU de Geu copyright nero drama romántico, es una adaptación superíndice 3n de una novela clásica turca que cuenta la historia de Feride, una joven maestra que se enamora de su primo Kamran.
La serie fue unu con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en varios pauses de latinoamu copyright rica, y catapultó superíndice 3 a la fama a Burak y Farille. La química entre ellos era innegable y su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un ejemplo a seguir para muchos fans. Otro ejemplo es el de Kadir Doyulu y Neslihan Atagul, que se enamoraron durante el rodaje de la serie, Fatih Arbille y Tambiu Copyright N contrajeron matrimonio. Fatih Arbille de Geu Copyright Nero Drama Romántico explora las diferencias culturales y sociales entre dos barrios de Estambul, Fatih y Arbille, Atrabu Copyright S de la historia de amor entre Neriman, una joven que vive en Fatih, y Macit, un hombre adinerado que vive en Arbille. La serie fue unu con diéresis copyright sito gracias a la química entre Kadir y Neslihan y a la trama que abordaba temas relevantes para la sociedad turca. Estos ejemplos demuestran que el amor puede surgir en los sets de grabación superíndice 3N, y que a veces, la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad. En el caso de Kerem y Hande, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva para muchos fans. Y la premiere en Bombay con ese supuesto mensaje oculto, ha reavivado esa llama. Quizás con el tiempo sepamos si realmente agua algo mood de ese ayud de una simple frase en una entrevista. O quizás quede en una simple especulación superíndice 3N. Pero lo que es cierto es que el amor entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como fuera de ella, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de millones de personas. Y hablando de amores que trascienden la pantalla, no podemos dejar de mencionar la serie Aşk Memnu, una de las series turcas mood exitosas de todos los tiempos. Aunque los actores principales, Beren Saat y Kuanu Parra Fotatutui, nunca tuvieron una relación superíndice 3N sentimental en la vida real, la química entre ellos era tan intensa que muchos fans aún más menos saben con que su amor traspasara la pantalla. Aşk Memnu de Geu Copyright Nero Drama Romántico es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca que cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mayor y rico, Adnan, pero se enamora del sobrino de con diéresis copyright L. Belul. La serie es una historia de amor prohibido, llena de pasión superíndice 3N, intriga y traición superíndice 3N. La interpretación superíndice 3N impecable de Beren Saat y Kuanu Parra Fotatutui y la trama adictiva la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo la ficción superíndice 3N puede crear una ilusión superíndice 3N de amor tan poderosa que los fans llegan a confundir la realidad con la fantasía. En fin, ¿qué mundo de las series turcas es tú lleno de sorpresas, de amores, de desamores y de teorías conspirativas? Y eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Hoy hemos analizado el supuesto mensaje oculto de Kerem a Hande en la premiere de Bombay, hemos recordado su historia de amor en Senu con diéresis al Capm, y hemos hablado de otras parejas IQ superíndice 3 de las series turcas. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 este año Ulises? ¿Creen que Kerem realmente le envió superíndice 3 un mensaje a Hande? ¿O es solo una ilusión superíndice 3N de los fans? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo, me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Gracias por ver este vídeo, por suscribirse al canal, por darle me gusta y por compartirlo con sus amigos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.